Amigos, mi gente, mi people, hola, 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 hola. ¿Por qué esa cara? Porque no se han suscrito al canal y porque no les están dando me gusta a los videos. Ay, no. Ahí sí, ¿sabes qué? Yo te pongo la cara. ¿Qué les pasa? ¡Ah! Hola, amigos. Hola chicos, ¿qué ¿Todo más? bien? ¿Qué Oiga, cuentan? sí, ¿Cómo suscríbanse les ha al ido? canal. Suscríbanse al Déjenme canal, sus likes chicos. en los videos porque nos sirve muchísimo. Y vamos a reaccionar a un video hoy super mega, hiper mega, triple gono, re chido. Es la historia de la Revolución Mexicana. Me gusta. Viene el desfile ahorita el 19, tenemos entendido, si es el 20, pero creo que el desfile van a ser el 19. Lo vamos a traer en vivo en este canal a la hora del desfile. Ahí estaremos esta hermosa chica y yo para reaccionar en vivo en directo este gran desfile. Entonces lo traemos aquí del canal Draw My Life. Pero Bien antes ahí. de que arranquemos, chicos, les queremos Oye, sí. enviar saludos gigantes, grandes y muchos besos a Ensenada, a Los Cabos y a Oaxaca de Juárez. Se les quiere mucho. A todos ustedes que nos miran Gracias, desde chicos, esas ustedes nos ciudades. están viendo desde allá. Ya saben que vamos a empezar a hacer una rondita de saludos de todas las ciudades, porque vamos a saludar a todas las ciudades. Vamos a irnos en orden, no en orden alfabético ni nada, o sea, vamos a hacer un orden. Como se nos Es- sale el... Como sale, ya saludamos a 3 ciudades anteriores en el video anterior, así que si ustedes quieren, vayan y miren, de pronto su ciudad salió ahí. Gracias a todos ustedes, chicos, por vernos desde ahí. Se les quiere un montón, y yo creo que sin más ni Hagámosle, más. la verdad yo no conozco, y les soy sincero, nadita de la Revolución Mexicana. Creo que esta es mi primera introducción referente al tema. Y me Nuestra parece- primera, yo tengo Exacto, medio idea, un poquito tengo un más poco, de idea nociones, realmente, sí. pero yo sí no. Pero antes de meter Pero la vamos a pata y aprender. decirles algo que no es, Vamos a aprender. Vamos a Entonces, go. go. Hoy en Draw Draw My My Life, Life. la Revolución Mexicana. A ver, Quiero ver. yo también. La Revolución Mexicana fue un Perdóname, conflicto mi amor. armado, social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero debemos entrar en el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El porfiriato. Así es como se le conoció al Porfiriato. régimen Imagine, dictatorial Porfirio que Díaz. llevó el presidente Porfirio Díaz. Se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años, hasta 1911. Es el antecedente político más importante. Aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas. Estas se destinaban a unos pocos, que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos. O también se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaba en que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumentaba. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema «Sufragio efectivo, no Es la calle reelección». Madero. Así, en abril Nombre. de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Pancho Villa. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución.
En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podría continuar más, aunque intentó defender su posición. Por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez. Y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato, prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgusto entre los líderes de la División del Norte, los que encabezaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. En el plan proponía derrocar el gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió la Decena Trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y fue precedido por Victoriano Huerta, militar que participó en la Decena Trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Ya en octubre de 1914 comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Convocadas por Carranza, buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse. A esta convención asistió el general Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes y se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez. Pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Allí expidió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista. Ordenó que se restituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo. La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo definitivo a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios. La aprobación de la Constitución brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Esta se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se estableció la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esto establecía una nueva organización política. Los 3 poderes en los que se dividió el gobierno fueron el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral, en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. La revolución también permitió la separación entre Iglesia y Estado y se otorgó la libertad de culto, en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara y el hecho de que el petróleo volviese a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Y esto ha sido todo. Esperamos que este resumen de la Revolución Mexicana te ayude a entender mejor este evento histórico. Claro que sí. ¿Que sí qué? ¡Oh! Claro que sí. ¡Qué comidilla de estar historia! Enterado de más o menos de qué va la Revolución Mexicana, claro. Yo sí estaba, tiene lo que un dije medio trasfondo empapadita, pero... brutal ahí detrás. Sí, claro.
De hecho yo he visto muchos documentales de Pancho Villa y de todo lo que él hizo detrás, entonces hay mucha gente que dice héroe o villano, o sea, porque el man siempre trabajó en pro del pueblo, ¿sí? Era revolucionario, pero trabajó siempre a favor del pueblo. Y también sobre este Porfirio Díaz, que era la misma historia, o sea, héroe o villano, pues porque también dicen, sí, el man pues lo que ella dice acá, o sea, el presidente como tal tuvo sus contras, muchas, pero tengo entendido que también hizo otras, entonces, pero eso ya es más de ustedes como mexicanos, ¿cómo los ven? No podemos venir a hablar de aquí desde adentro cuando tenemos Oye, sí, otras historias colombianas. Bueno, que estuvieran ahí con respeto. ¿Ustedes cómo ven a vaina? Ahí entre ¿Cómo todos vieron ustedes que lo que acaba de decir Anso, o sea, Porfirio, Porfirio, héroe o villano, exacto, y Pancho Villa, héroe o villano. O sea, nosotros desde aquí lo vemos sí, desde lo que podemos ver. Lo que acaban de decir acá es esta explicación rápida, pero... Y lo que yo he visto en otros lados. Exacto, pero de ahí yo decir, no, es que pasó tal cosa. Y sería buenísimo para leernos en los comentarios Claro. y saber de qué va. Amigos, gracias por chicos. todo, gracias por vernos, por aguantarnos, Se por les quiere un por montón. darnos esos likes de una Sí. vez, por seguirnos, por seguir el canal secundario que está abajito para que nos sigan. Y nada, Y no se amigos, les olvide que estos días vamos a hacer un videito diario referente a la Revolución Mexicana porque Antes de queremos que estar llegue el en vivo. súper empapados del tema para cuando llegue ya el desfile no Saber de qué estar va. totalmente ignorantes al tema, sino saber de qué va la historia. amigos, gracias por Chicos, se les todo. quiere un montón. Les dejamos 2 videos aquí recomendados que son los siguientes. Entonces, la primera que les vamos a dejar acá es la batalla de Puebla el 5 de mayo del 62. México contra Francia, y les dejamos otro video aquí espectacular de las 7 victorias mexicanas frente a países que quisieron invadir. A países que quisieron. Uy, ese ¿En serio video son se dos me hace un videos? video, pero brutal. Amigos, ahí Me está. dice, Se ¿eso les pasó? quiere. Chao, chao.